¿Cómo están escuchando? Bien, Inge. Muy bien. ¿Cuántos alumnos hay? 20. Está bien. Todavía faltan algunos por ingresar, pero sin embargo vamos a empezar la clase. Lamentablemente creo que no tengo opción de grabar. Si alguien puede grabar la clase, le voy a agradecer. Y hay algunos estudiantes que ya graban automáticamente. Entonces, por favor, si alguien puede grabar la clase, lo vamos a hacer. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y me lo pasa a Classroom. Muy bien, jóvenes, otra vez, buenas tardes, bienvenidos a la clase de hormigón armado 1. Vamos a ver dónde estamos con las clases. Estamos en hidratación del cemento y la participación de los volúmenes de los componentes diferentes del hormigón en conjuntos. Yo considero que este tema es muy importante porque con esto ustedes pueden ver algunas cosas muy interesantes. Entonces, habíamos hecho un ejercicio. Bueno, todavía no hay acá esto. Habíamos hecho un ejercicio de disponer de 100 gramos de cemento y 30 gramos de agua. Haciendo todas nuestras operaciones, habíamos visto que... ¿Cómo está? Habíamos visto que teníamos un volumen de capilar vacío que es igual a la contracción volumétrica de 406 centímetros cúbicos. Y habíamos visto también que el cemento solamente se ha hidratado en un 71.4%. Eso quiere decir que hay todavía cemento, pero lo que no hay es agua. Entonces, como hemos visto que el volumen de los capilares vacíos es 4.100 centímetros cúbicos, según los ensayos y la demostración científica, dice que podremos hacer con el curado, adicionando agua, podemos rehidratar o hacer una segunda hidratación de alguna parte del cemento que quedó sin hidratarse. Acá he cometido un pequeño error. Esto no es cierto. Vamos a corregir, por favor. Aquí hay un error. Permítame borrar esta parte, por favor. Vamos a corregir esto. Aquí, un poco por el apuro, se me ha ido la mano. Por favor, vamos a corregir. Aquí dice que como esto ya es, básicamente ya es un sólido, ¿no? Ya fraguado todo, entonces tenemos que decir que el volumen del sólido hidratado, así como, ¿no? Debería ser igual esto está mal, entonces, perdón, aquí está mal. Aquí es donde me he equivocado. Voy a corregir acá y ustedes también corrigen. Aquí tendría que ser, entonces, el volumen del sólido hidratado en segunda, así le vamos a poner un apóstrofe, tiene que ser igual a 406. No el cemento. ¿Saben por qué? Porque fíjense, hay un vacío ahí, ¿no?, que está completamente solidificado. Y este es el volumen de los capilares vacíos, que lógicamente la única forma de que en este espacio yo pueda llenar otra vez con una hidratación del cemento sería con el volumen del sólido hidratado. Y el volumen del sólido hidratado tendría que ser igual a eso. De manera que, como sabemos que el peso del cemento hidratado es igual a 1 sobre 0,49 del volumen del sólido hidratado.
Ustedes saben bien que el volumen del sólido hidratado, hay una fórmula, es igual a 0,49 del peso del cemento hidratado. Entonces, si aquí yo despejo esto, tendría que tener esto, ¿no? Y por lo tanto, esto debería ser igual a 1 sobre 0,49 por 406. Esto es lo correcto. Lo que hice la anterior clase estaba mal. Por favor, tienen que corregir. 4106 dividido entre 0,49. Entonces, 8.4. Aquí el cemento a hidratarse solamente sería 8.4 gramos. Nada más. ¿Ya? Y por lo tanto, esto también está mal. Y también esto está mal. Y también esto está mal. Y esto y esto. Y esto también. Entonces estamos corrigiendo. Sería 71.4 más 8.4, 79.8 gramos. Es el total. Y por lo tanto, esto tendría que ser 79.8%. Y el peso del cemento sin hidratar debería ser el saldo. Sería 20.2%, equivalente a 20.2 gramos que no se hidrata. Por favor, quiero pedirles disculpas. Aquí había un error y voy a explicar por qué. En realidad, cuando quedan los capilares vacíos, ustedes saben bien que esto ya se ha fraguado, ya es un sólido. Entonces, la única posibilidad que yo tengo para volver a hidratar sería pues que el volumen de ese sólido hidratado ocupe ese espacio. No solamente cemento, porque y el agua, ustedes saben que el volumen del sólido hidratado tiene que ver con el agua y el cemento. Entonces acá tenemos ese volumen que tiene que ser igual a una segunda de hidratación y de ahí es donde sale el cemento. Que lógicamente lo que hice estaba mal. Así sería. Entonces, podemos decir que cuando le colocamos a 100 gramos de cemento 30 gramos de agua, podemos conseguir, tomando en cuenta el curado, ¿no?, que sería obligado, podemos conseguir casi un 80% de hidratación y el 20% no se hidrata. Y eso equivale en este caso a 20.2 gramos de cemento que lamentablemente no se hidrata. Y eso queda como una tierra sucia o un polvo fino que lo único que hace es perjudicar al hormigón. Entonces, si yo quiero seguirle adicionando más agua, lamentablemente ya no voy a poder hidratar más, ¿no? Tal vez un poquito más, alguna cosita así, porque siempre queda otro pequeño vacío, pero muy mínimo, ¿no? Y así con el tiempo tal vez pueda mejorar un poco este panorama. Pero eso ya no lo vamos a hacer, ¿no es cierto? No lo vamos a hacer. Bien. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a modificar, como les decía el anterior, le vamos a aumentar más agua. Supongamos que le aumentamos 35 gramos de agua. Le aumentamos más agua. Entonces, por lo tanto, esto va a cambiar, ¿no? Y vamos a tener más cemento hidratado. Esto va a cambiar a 83.3.
Eso quiere decir que ahora el porcentaje de hidratación es 83.33%. Ya, miren, aumentando un poco de agua, ya hemos logrado hidratar 83. Pero sin embargo, todavía queda algo de cemento sin hidratar. Y eso sería 16.7. O sea, el 16.7 de cemento no se hidrata. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a calcular el volumen del cemento hidratado, que sería 83.3, y esto ya sería más. $26.44. En volumen, el cemento hidratado sería ese. El volumen sin hidratar sería 16.7. Bueno, un saldo sería, ¿no? 16.7. Aquí sería 5.3 centímetros cúbicos de cemento sin hidratar. Bien, si queremos calcular el agua de gel con esta nueva cantidad de agua, tendremos que decir 0.19 por 83.3. 15.83. ¿Cuánto? 15.83. Gracias, me ayuda. Me ayuda usted con los cálculos. 15.83. Y por lo tanto, ¿cuánto sería si esto va a ser 35? ¿Cuánto? Sacámoslo el saldo nomás ya de 35 menos. ¿Cuánto sería el volumen del agua de combinación? 19.16. 19.16. Entonces, así cambian los valores, ¿no? Ahora bien, hemos dicho que el volumen del cemento sin hidratar, ¿cuánto había sido esto? 5.3. 5.3. La contracción volumétrica. ¿Cuánto sería esto? 479. 479. También podemos calcular el volumen del sólido hidratado. ¿Cuánto será esto? 40.82. 40.82. Entonces, habíamos dicho que también podemos calcular el volumen de los capilares vacíos, que sería 35 menos 40.82 menos ese 13.57, ¿cuánto es ahora? 15.83 menos 15.83. ¿Y esto cuánto es ahora? 5.13. 5.3. Y esto debería ser 4.79, no sé si será lo mismo. Debe haber alguna pequeña variación. Sí, está bien, me sale lo mismo. Ya. Entonces verán ustedes que hasta aquí quiero demostrarles que el volumen de los capilares vacíos es igual a la contracción volumétrica. Pero ustedes me dirán, ¿pero por qué hace tanto? Van a ver ustedes que aquí hay unas diferencias. Después, ¿no? Más adelante. Hasta aquí estamos bien. Entonces, tenemos un volumen de capilares vacíos de 4,79 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y esto
tendría que ser igual al volumen del sólido que queremos hidratar. Entonces, acá vamos a calcular 479. Dividido entre 0, ¿cuánto sería esto? 9.78. 978 gramos. Entonces, fíjense ustedes, como tenemos un volumen de capilares vacíos de 479, tenemos unos huecos ahí adentro. Entonces, si le aumentamos agua de curado, podemos todavía rehidratar una cantidad de cemento que sea igual al volumen del sólido hidratado. Que sea igual, porque como le embotemos agua, con el cemento se vuelve un sólido. Y ese sólido máximo que puede llegar sería al volumen de los capilares vacíos, solamente. Pues de ese modo es que hemos determinado que todavía podemos hidratar en segunda vez 978 gramos. Entonces, por lo tanto, el peso total del cemento que se hidrata sería... ¿Cuánto es esto? 93.08. Entonces, fíjense, podemos lograr hidratar el 93,08%. Hemos subido bastante. ¿Cuánto quedaría de cemento sin hidratar? 6.92, ¿no? Entonces quedaría todavía un poco de cemento que no se hidrata, pero ya es poco, y lamentablemente sería así, ¿ya? Pero aquí la pregunta sería, ¿qué cantidad de agua yo necesito para que la hidratación sea exactamente 100%? ¿Quién puede hacer ese ejercicio? ¿Qué cantidad de agua yo necesito para que esto sea exactamente 100%? Con la hidratación de segunda, con el curado. De manera que esto sea cero, para que sea 100%. ¿Cuánto sería? ¿Quién me dice? ¿Pueden calcular o lo hacemos conmigo? Lo haremos con usted, Inge. Ya, vamos a hacer entonces. Pero como ya hemos hecho mucho ejercicio, vamos a hacer así. A ver, haremos con lo mismo. Se puede despejar de acá, ¿no? Podemos hacer al revés, pero vamos a hacer así. Bien, yo voy a decir que vamos a disponer para 100 gramos de cemento, voy a disponer 38 gramos de agua, que esto es igual a decir 38 centímetros cúbicos. ¿Ya? Pues vamos a hacer ahora el mismo ejercicio, pero un poquito más acortado. Vamos a decir que el volumen, no. El peso del cemento que se hidrataría sería
238 creo que, ¿no? 238 del peso del agua a disponer o del volumen del agua a disponer. Entonces sería aquí 238 por 38. ¿Cuánto sería esto? 90.44. Ya me van a ayudar con ustedes los cálculos entonces. 90,44 gramos de cemento hidratado. Por lo tanto, el porcentaje de hidratación sería igual a 90.44%. Y el peso del cemento sin hidratar sería el saldo, que sería 9.56 gramos. Pues esto no se hidrata, ¿no? Y de aquí podemos calcular tal vez el volumen del cemento sin hidratar, que sería 9.56 dividido entre 3.15. ¿Cuánto sería este volumen? ¿Cuánto es esto? ¿Dónde están los calculistas? ¿Qué ha pasado? ¿Aló? 3,03 Inge. A ver. Sí, 3035. Ya, sí. Esto siempre así, ¿no? Centímetros cúbicos. Entonces, hay una cantidad de cemento en volumen y en peso que no se ha hidratado. Entonces, deberíamos aplicar nosotros, bueno, vamos a calcular el volumen del sólido hidratado, que sería 0,49, del peso del cemento hidratado, que sería 90.44. ¿Cuánto sería esto? $44.32. 44.32 centímetros cúbicos. Tengo que hablar con propiedad. Podemos calcular también el volumen del agua de gel, que según la fórmula 0,19 por 90,44. ¿Cuánto sería esto? 17,18. 17,18 centímetros cúbicos, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a calcular el volumen de los capilares vacíos, que sería el volumen del peso del cemento a disponer. Creo que esto era así, 100 sobre 3.15, más el volumen del agua a disponer, 38, 38, menos el volumen del sólido hidratado, que sería 44.32, menos el volumen del agua de gel, y menos el volumen del sólido que no se hidrata. Así creo que es. Vamos a repasar, por ahí me estoy equivocando. Ya, está bien. No, entonces, por concepto, vamos a repasar. Este es el volumen del cemento a disponer. Este es el volumen del agua a disponer. Si yo junto a estos dos, va a quedar un sólido. Pues hay que quitar eso. También hay el agua de gel, el cemento con gel, y ese sería el volumen del cemento sin hidratar. Entonces, creo que la física nos está diciendo que es correcto, ¿no? Entonces, lo que quedaría aquí sería un volumen de los huecos que quedarían. Estamos, de todo lo que hemos sumado, le estamos quitando todo lo que es, entonces quedaría. ¿Cuánto queda acá? 521 centímetros cúbicos.
Entonces, jóvenes, quiere decir que yo tengo 5,21 centímetros cúbicos para poder hidratar con el curado. Entonces aquí viene el famoso curado. Si no hago el curado, entonces ahí se quedaría, ¿no? Pero siempre tengo opción del curado. Ahora el curado, jóvenes, es, si nosotros queremos agilizar el curado al 100%, entonces sería bueno agarrar la estructura y bañarle en agua, ¿no? Pero ese hormigón solamente va a tomar lo que necesita. Si ustedes le echan con baldecitos o con una manguerita con presión, van a ver ustedes que esa cantidad de agua se escurre y tal vez no ha tomado en total. Entonces hay que volver a curar cada vez, ¿no? Pero si ustedes agarran una buena cantidad de agua y le envuelven con algo que pueda absorber, listo, no se tienen que preocupar más, ¿no? Entonces el cemento va a tomar una cantidad de agua, ¿no?, para hidratar solamente este volumen. Entonces aquí tenemos que decir que el volumen del sólido hidratado tendría que ser igual a esta cantidad. Entonces de aquí podemos nosotros calcular el cemento que se podría hidratar, que hemos dicho por fórmula sería a 5.21 sobre 0.49. La fórmula. ¿Cuánto saldría eso? ¿Cuántos gramos sería acá? $10,63. 10,63 gramos. Entonces, podemos hidratar todavía 10,63 gramos, no más, ¿no? Así tengamos más, pero no podemos hidratar solamente eso. Entonces, el peso del cemento total tendría que ser igual a 90.44 más 10.63. ¿Cuánto sale esto? ¿101? 101.07. Sí, 101 gramos. Y esto en realidad no es cierto, ¿no? Esto tiene que ser, no podemos hidratar más del cemento que ponemos, ¿no? Tendría que ser 100. Entonces acá vemos que ponerle 38 está un poquito de más, pero es con un gramito, ¿no? Tal vez podríamos ponerle 37 punto tantos, podría salir 100, ¿no? Entonces esto no podemos hidratar 101%. Eso es falso, ¿no? Quiere decir que está sobrando un poco de agua, ¿ya? Entonces, tal vez, por eso decía, si hacemos con 37.8, quién sabe, podemos igualar esto, no sé. Pero hasta ahí llegamos, ¿no? Podemos decir que si nosotros ponemos, si la relación agua-cemento, aquí ahora viene, ¿no?, es 0.38, aproximadamente, podemos conseguir el 100% de hidratación más el curado. Ahora, puede ser 37 punto y algo, ¿no?, que nos hemos pasado con un poquito. Tal vez algunos cálculos de redondeo también nos están fallando, ¿me entiendes? Si hacen exactito, quién sabe, esto es 100, no sé. Entonces hay algún, pero no siempre va a salir 38, ¿no? Pues en un 38, algo así. Ahora, si alguien tiene la curiosidad de saber cuánto es exactamente, no creo que sea 37.5, es un poco más. 37 punto alguito, para que salga 100.
Pero, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad esto no es cierto, ¿no? Solamente se hidrata 100%. Querría decir que aquí tenemos poquito de agua en exceso, ¿ya? Ese poquito de agua, que es una miseria, se va a evaporar, porque nosotros no podemos hidratar más del 100%. Entonces, lo que va a pasar es que ese agua se va a evaporar. Y podía hacer aquí una pequeña variación de los cálculos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué pasa si nosotros le ponemos más agua todavía? ¿Y por qué les digo que le ponemos más agua todavía? Porque yo les quiero decir, con esta relación agua-cemento de 0,38, la mezcla es seca, no es trabajable. No es trabajable. Entonces, si yo a ustedes se los preparo esto, me van a decir, ¿qué le pasa? Esto no es hormigón, es cualquier cosa, ¿no? Es una mezcla seca. Pero eso es lo único que necesitaría. Mira, aquí inclusive ya tenemos un poquito de exceso. Pero lamentablemente, como estos hormigones, si no tienen aditivo, no son trabajables. La mezcla es seca. Nadie te va a aceptar, porque tampoco no se puede manipular con nada. El hormigón está ahí trancado. Es una mezcla seca. Entonces, deberíamos aumentarle un poco más de agua. ¿Qué les parece si le aumentamos un poco más de agua? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Porque esta mezcla es seca. Seca, seca, seca. No se puede trabajar. No trabajable así. No trabajable. Lamentablemente, si no usamos algún aditivo, no trabajable. Nadie te va a aceptar, ¿no? Ni la mezcladora, no va a dar. Los granos grandes se van a salir, todo. No da, lamentablemente no da. Pero en un laboratorio, en un taller especializado, sí se utiliza esto. Porque usando alguna técnica yo puedo lograr hacer. No sé si alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, fabricar mosaicos, me acuerdo. Y el mosaico yo veía de joven, pero estaba muy seca, pero como lo apretaban, lo aprisionaban con una prensa, entonces el hormigón se lograba adherir y le metían después a un tanque de agua y el hormigón salía pues una maravilla, ¿no? Con esta poca cantidad de agua, ¿sí? Y así también, si ven ustedes fabricar algunos otros en los laboratorios, tubos, no sé, por ejemplo, las vigas pretensadas, ornamentos de hormigón, siempre la mezcla es seca. Pero en un laboratorio se puede manejar, en un taller, en un ambiente con cierta humedad, pero en un edificio imposible, pues no va a dar. Entonces, lo que hay que hacer siempre es aumentar un poco más de agua. ¿Cuánto quieren ponerle de agua? A ver, dígame, ¿cuánto quieren? ¿40, 42, 45? ¿Cuánto quieren ponerle de gramos? $45, Inge. Ya, le pondremos 45, más agua. ¿Qué pasa con 45? ¿Qué es lo que pasaría? Entonces, verán ustedes que acá, si yo le voy a poner 45, ¿cuánto sería esto? $107.1. Y esto es falso, porque no podemos hidratar más de lo que hemos puesto, solamente hemos puesto 100 gramos, no podemos hidratar 107. ¿De dónde? No se puede. Solamente sería 100 gramos. No es 107. Solamente podemos hidratar 100. Entonces, esta fórmula ya no funcionaría, ¿verdad? Ya no funcionaría. Y por lo tanto, la hidratación es pues el 100%. Y esto sería 0. No hay cemento, ya se ha hidratado todo. Perfectamente todo. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa
con nuestros conceptos, ¿en qué quedaría esto? Entonces verán ustedes que el volumen también es 0 y 0. Ya no hay cemento, todo el cemento se ha hidratado, supuestamente, ¿no? Si no hubiera nada de evaporación, si yo estuviera en un lugar donde no hay mucha temperatura, esto podría ocurrir, ¿ya? Pero estamos suponiendo que todavía no vamos a manejar ese concepto, ¿no? Entonces se ha hidratado completamente. Lo que quiere decir que el volumen del sólido hidratado tendría que ser este. A ver, ¿por qué sería eso? ¿Alguien me puede explicar por qué solamente sería 49? Porque fíjense ustedes, solamente el cemento va a tomar 100 gramos, no puede tomar más, ¿no? Entonces, esto tiene que ser 49 centímetros cúbicos. Ese otro agua que ya no se hidrata es agua, agua de evaporación. Aquí hay un exceso de agua, porque aquí el volumen del sólido va a tener que ser 49 nomás, no hay más. Pero el agua de gel es diferente. En el concepto del agua de gel, ustedes saben que hay agua y se mezcla también con el agua de gel. Entonces, aquí el concepto sería que aquí tiene que ser 107.1. Aquí podemos decir que en realidad, como se trata de agua, entonces, como hay más volumen del agua, entonces vamos a necesitar básicamente más cemento para esa agua. Entonces acá también se puede explicar de otra manera, también les voy a explicar, pero haremos con 107. ¿Cuánto sería el volumen del agua de gel? 20.35 centímetros cúbicos. 20.35 35. centímetros cúbicos. Bien, aquí se puede explicar de lo siguiente. Ustedes saben que el volumen del agua a disponer es igual al volumen del agua de gel más el volumen del agua de combinación. Y como esto es 45 centímetros cúbicos, entonces tiene nomás que tenemos que nomás decir que el agua de combinación ha aumentado y también ha aumentado el agua de gel. O sea, más de lo normal. Porque esta es la suma, ¿no? Entonces, fíjense, si esto es 20.35, esto 45 menos 20, ¿cuánto sería esto? También se puede calcular el agua de combinación. ¿Cuánto sería esto? 24.65. Este es el concepto, que esto tiene que ser 45 centímetros cúbicos. Si aumenta el agua a disponer, también aumenta el agua de gel y también aumenta el agua de combinación. Tiene que aumentar, porque le hemos mezclado con más agua. Y ese agua no se ha separado, pues se convierte en agua de combinación y se convierte en agua de gel. Tiene que haber ese concepto, ¿ya? Tiene que haber ese concepto. Entonces, verán ustedes, si quiero calcular el volumen del cemento a disponer, aquí tendríamos que poner 45, vamos a hacerlo con rojo, 45. Este tendría que ser 49. Este tendría que ser 20.35. Y esto tiene que ser 0. No hay volumen de cemento para volver a hidratar. ¿Cuánto sería esto entonces? Este sería 0, ¿verdad?
¿Cuánto es esto? ¿10? ¿7? 7.40. 7.40 centímetros cúbicos. Está correcto. Entonces, vean ustedes, cuando le ponemos más agua de lo normal, de lo requerido, entonces van a ver ustedes que acá tengo un volumen de capilares vacíos de 740 centímetros cúbicos. ¿Y esto qué es? Esto es hueco. Y como no tengo cómo llenar esos huecos, porque ya el cemento semihidratado, entonces este es pues es como una porosidad, ¿no? Entonces aquí el volumen del cemento tendría que ser 0, perdón. Cero. Y esto también es 0. Ay, no. Bueno, esto ya sería 100. A ver, ¿qué conclusión podemos sacar acá? Bueno, alguna parte tal vez no hemos tomado en cuenta. Si hacemos no con 45, digamos con 40, 42, va a haber todavía algún cementito que no se hidrata, ¿no? Pero el concepto es que voy a tener capilares vacíos, bastante, y voy a tener cemento por hidratar poquito. Pues podría haber si nosotros hacemos con 41, 42, podríamos obtener que va a quedar todavía alguna cantidad de cemento sin hidratar, pero que va a ser en volumen, el volumen del sólido va a ser menor al volumen de capilares vacíos. Entonces, lo hidratamos eso solamente con lo que falta, lo que nos queda del cemento, todo el cemento, y va a quedar un volumen como este, tal vez menos, ¿ya? Y ese volumen de capilares vacíos, al final, que ya se queda nomás ya indefinidamente, infinitamente, significaría, jóvenes, escuchen bien, que el hormigón tiene ciertos vacíos que hacen que el hormigón tenga menos resistencia. Porque hay estos volúmenes. Y cuanto más agua le pongas, más será el volumen de capilares vacíos. Y cuanto más agua le pongas, menos resistente será el hormigón por este concepto de estos huecos, de estos vacíos. Por eso ya no hablo yo de contracción volumétrica, sino hablo de volumen de capilares vacíos. ¿Ya? Entonces, aquí hay un problema serio. Ustedes le ponen más agua de lo que requiere, verán ustedes que el hormigón es menos resistente. La resistencia del hormigón es inversamente proporcional a la cantidad de agua en exceso. La resistencia del hormigón es inversamente proporcional a la cantidad de agua en exceso. O en otras palabras, más agua, menos resistencia. Así de fácil. Y aquí les estoy demostrando. Porque todos me dirán, no, ¿de dónde? ¿Por qué? Pues si igual nomás el agua se evapora, ya está. Igual nomás el cemento sigue ahí. No es así, jóvenes. Cuando le ponemos mucha agua, este volumen de agua en exceso, porque aquí tendríamos un agua en exceso, ¿no? 45 menos 38, digamos 7 centímetros cúbicos de agua, más o menos 740, ¿no? Esa cantidad me está diciendo de que esto me va a dar una porosidad en el hormigón. Porque esa agua, igual al evaporar, se va a evaporar, pues se está evaporando y está dejando esos huecos. Y no tengo con qué curar.
Por eso es jóvenes que inclusive, miren, la gente que no tiene ni siquiera muchos estudios, alguna vez yo he visto, y dicen pues, ¿no? Cuando aquellos que saben, ¿no? Esos que manejan mosaicos, tubos, dice, la mezcla tiene que ser exactamente bien seca, ¿no? Inclusive agarran con su mano, no sé, alguna vez han visto ustedes un mortero un poco seca, agarran en su mano y empuñan. Primero parece que fuera arena con cemento no es seco, pero cuando lo empuñan y lo aprietan fuerte, se pega, se cohesiona, ¿no? Así. Ese es el estado, te digo. Ellos saben, los que manejan los mosaicos, ellos sabían, ¿no? Con su mano apretaban hasta qué punto de agua. Y no tenía que estar chorreando el agua ni nada, ¿no? Ellos apretaban y se agarraban. Ese es el punto, más o menos. Pero si verán ustedes, ¿acaso puedo trabajar? Si le pongo ahí grava, no voy a poder trabajarlo. En mosaicos, en esas cosas que se trabaja mortero, sí se puede. A ver, traten de revocar eso, tampoco van a poder, ¿no? Porque se va a caer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, hagan un ejercicio con 50. Y eso que todavía les quiero comentar, 50 no es todavía casi trabajables con 50. Hagan con 50, a ver. Quiero ver cuánto sale aquí el volumen de capilares vacíos, acá. ¿Cuánto sale? Hagan con 50, por favor, ahorita. ¿Cuánto sería el volumen de capilares vacíos? O dos veces, cuando tiene la semana para preparar. ¿Cuánto sale? ¿10 está bien? ¿Ah, sí? 10.14. ¿Cuánto? Ah, ya. 10.14. 10.14. Muy bien, está bien así, 10.1. Entonces, fíjense ustedes, a medida que le vamos aumentando agua, va aumentando los huecos. Y lógicamente va bajando. Y esto nunca pueden decir 101, 100. La hidratación va a ser 100%, pero aquí la desventaja es que el agua que se ha evaporado, que estaba dentro del agua, estaba en el gel, estaba aquí, se ha evaporado, ¿no? Y el sólido al final queda lo mismo. El volumen del sólido no varía. No varía, esto queda igual. Lo que está aumentando son estos dos. Y al final estos dos se evaporan. Se evaporan, porque hemos visto, ¿no?, que son evaporables. Ahora ustedes pueden comprender esto, ¿no? Cuánto se hidrata y qué se evapora. Se evapora esto, se evapora el agua de gel, etcétera, etcétera. Entonces se evapora. Y quedan los huecos, lamentablemente, y la resistencia. Ese es el concepto básico científico que podemos decir. Ahora yo les puedo decir, más agua, baja la resistencia. Eso pueden preguntar a cualquiera. Siempre se sabe eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo les voy a hacer una pregunta. En caso de que fuera si lo pusiera yo 45 gramos de agua o centímetros cúbicos, ¿cuánto sería el exceso de agua? ¿Qué me puede decir? ¿Cuánto sería el agua libre, el exceso de agua? ¿Cuál es el exceso de agua? ¿Cómo determinan el exceso de agua?
Sería 7 gramos, 7 centímetros cúbicos. Tendríamos que ver un poco con la contracción volumétrica. Hasta aquí he calculado capilar. ¿Cuál sería la contracción volumétrica? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto sería? 0.0575 por el peso del cemento hidratado. Pero el peso del cemento hidratado solamente es 100. Y aquí habríamos 5,75 centímetros cúbicos. ¿No? Con 7,40 hay una diferencia. Entonces vean ustedes, acá ya no es igual. Voy a unos 5 minutos, voy a poner mis sandalias, con mi tenis y voy a ir a la peluquería, ¿ya? Pero tampoco no, esto no, mejor lo vamos a volar. Un poco vamos a ver otra, mejor veremos otra de otra manera vamos a ver. Aquí hay un pequeño error. Aquí hay un pequeño error. A ver, voy a aplicar la siguiente fórmula. Hemos dicho que el volumen del sólido hidratado. ¿Quién se acuerda que es igual originalmente el volumen del sólido hidratado, de acuerdo a la física? ¿Quién se acuerda? Vamos. Es el volumen del cemento hidratado más el... ay, perdón. ¿Más? ¿Más qué? Más el volumen de agua Agua de gel. sí, menos la contracción volumétrica. Esto dice la física, ¿no? A ver. Es agua de combinación. Sí, ahora combinación. Agua de combinación. Entonces aquí podemos calcular la contracción volumétrica, mejor así, ¿no? Sería el volumen del sodio hidratado sería el volumen del cemento hidratado más el volumen del agua de combinación menos el volumen del sólido hidratado. Así sería, ¿verdad? A la Yuri le despaches, chao. Entonces, a ver, haremos la prueba así. Contracción volumétrica sería el volumen del cemento hidratado sería 100 sobre 3.15 más el agua de combinación, eso lo habíamos calculado acá, 24,65 menos el volumen del sólido hidratado, creo que era 49. A ver, ¿cuánto sale esto? $7,40, Inge. ¿En serio? Igual que este, 7.40 acá, ¿no? Porque este de acá no estamos tomando en cuenta. $7.40. Este sería el concepto correcto.
Además, de acuerdo a la física, sería esto, ¿no? Y en este caso nos está saliendo igual al volumen de los capilares vacíos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál sería el exceso de agua? La pregunta sería ahora, si tenemos todos los volúmenes, aquí hay un volumen del agua de combinación. Aquí hay un volumen del agua de gel. Aquí hay un volumen de los capilares vacíos. Y aquí hay un volumen, el exceso de agua. ¿Sí? Entonces, a ver, iremos acá. ¿Cuánto es el volumen del agua de combinación? 24.65. ¿Cuánto es el agua de gel? Aquí estoy cometiendo un error. El agua de gel es 20.35. Pero no es, este agua de combinación no es este. El agua de combinación es, el agua de combinación, aquí creo que estoy cometiendo un error. El agua de combinación es 0.23. Esto sería solamente 23. Claro, estoy cometiendo un error. No, esto no lo tengo que hacer. Aquí, este agua de gel también sería solamente, si quiero tomar en cuenta eso, tendría que ser esto, 23, y el agua de gel sería 19 nomás. Así sería. Y este sería 740. A ver, sumen por favor 23 más 19. En el estado original tiene que ser eso, estoy mal. Eso también está mal. Está mal esto. Estoy razonando mal. El agua de combinación, en este caso, el volumen sería 0.570. El 25% de esto. O sería 0.0575 por 100. 5.75 sería. O el 25% de esto. Ahora sí. A ver, sumen por favor esto. ¿Cuánto sale? $47.75. Sí, que sale 47.75. Estaría mal. Creo que aquí, a ver, voy a revisar esto. A ver, sin esto, 23 más 23 sería 42. Sería 3 centímetros. El exceso. Bien, esto del exceso lo voy a revisar, ¿ya? No lo tomaremos en cuenta, por favor, no quiero confundirse. Yo también ya me confundí un poco. Lo dejaremos así.
El exceso de agua lo tengo que revisar por concepto, ¿no? El agua libre no es 7, no es 7, es otra cantidad. Aquí sería fácil decir 7, ¿no? 45, 38 no es otro concepto. Y lo voy a manejar bien, voy a revisar un poquito mis cálculos, no, en algo me estoy equivocando. Bien, dejando el exceso de agua todavía en una incertidumbre, y lo voy a poner así, ¿no? Para que no me diga exceso de agua, que es igual al agua libre, que no hace nada, lo voy a poner todavía en interrogación. Voy a revisar mis formulitas, algún conceptito no está bien. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Seguramente ustedes me dirán, ¿y cuánto es la cantidad de agua que debo colocar para que la mezcla sea trabajable, poco trabajable, muy trabajable? En fin, entonces hay varios grados de trabajabilidad, ¿ya? Y lógicamente habría que hacer habría que manejar algunos conceptos de la trabajabilidad. ¿Cuánto sería la relación agua-cemento? Pero sabemos, para hidratación, que en este caso la relación agua-cemento debería ser mayor o igual a 0,38. No menos. Para la hidratación, aquí vamos a poner más curado, ¿no? Más curado. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos un límite. No podemos usar menos de 0,38. No podemos usar. Pero esta mezcla, ese límite, es una mezcla seca. Entonces, el concepto de la trabajabilidad lo vamos a ver más adelante, ¿no? Más adelante. Les puedo adelantar algo, ¿no? Se dice que cuando esto más o menos es 0,53, ¿no? Se puede decir que se consigue una mezcla plástica. Trabajable, no muy trabajable, ¿no? Trabajable, que se puede manejar con 0,53. Con menos, ya no. Pero hay varios grados de trabajo, depende de qué funcionalidad le quiero dar en ese momento al hormigonado. Si quiero usar una bomba, por ejemplo, imposible, yo no puedo usar esto. Tengo que aumentarle más agua para que el hormigón sea más fluido, ¿no? Y pueda utilizarse una bomba. En fin, entonces este también es un valor que está más o menos, ¿no? Hay otros que usan 0,60, quién sabe, ¿no? Pero tenemos ese riesgo de que lógicamente acá estamos atentando contra la resistencia. Cada vez que le aumentamos más agua, cada vez que queremos hacer un hormigón bien trabajable, bien bonito, digamos, terminado fino, estamos atentando contra la resistencia del hormigón. Así de fácil. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo, ¿No? Todo está claro. Muy bien. Vamos a hacer... ¿Les he dado alguna tarea, una práctica? No. No, Inge. Ya. Aquí vamos a generar una tarea. La práctica lo voy a coordinar con la auxiliar. Va a ser sobre los cementos, ¿no? Pero aquí vamos a hacer una tarea. Tarea número 1, ¿no? Hidratación, ¿sí?
si disponemos o mezclamos también, ¿no? O mezclamos. A ver, ¿cuánto vamos a mezclar? Mucho es, 17 kilos de cemento. Y 7.15 litros de agua. Determinar el volumen del sodio hidratado, determinar el porcentaje de hidratación, determinar el volumen del agua de gel, el volumen del agua de combinación, la contracción volumétrica, el volumen de los capilares vacíos, ¿qué más? Aquí es más curado, ¿no? Más curado. A ver, ¿cómo esa tarea va a ser? No, vamos a poner capilares vacíos. ¿Qué más nos faltaría acá? Sí, yo creo que sería todo eso. Bien, como yo no les he dicho, no les he dado una fórmula, esto tiene que ser criterio del estudiante. Entonces, a criterio de ustedes, ¿cuánto de agua estamos poniendo en exceso? De estos 7-15 litros, ¿cuánto de agua? ¿Ya? Ustedes a su criterio me van a decir, ¿de acuerdo? Hay que considerar, jóvenes, que no hay evaporación en el momento del vaciado ni en el momento del preparado, ¿no? La evaporación lo vamos a hacer, digamos, el ambiente fresco, ¿no? Fresco, ¿no? Temperatura. ¿Cuál sería la temperatura para que no haya evaporación? Temperatura más o menos 20 grados. ¿Ya? Supongamos que estamos en un ambiente así, donde no es ni frío ni caliente, nada así. Entonces no hay, porque saben que también la temperatura tiene que ver mucho con el agua de exceso, tiene que ver mucho, ¿no? Porque alguna cantidad de agua, en el momento que estamos mezclando nomás, ya se evapora. Entonces por eso es bien difícil decir el exceso de agua. Hay algunos componentes más que vamos a ver, ¿no? Porque sería pues un error que después no sale, ¿no? Porque ustedes saben que, imagínate en Santa Cruz hacer un vaciado
tengo que ponerle más agua porque yo sé que una gran cantidad de agua ya se evapora en el momento nomás en que estoy mezclando, estoy transportando. Entonces ahí tenemos que ver. Por eso una temperatura de 20 grados, donde no hay evaporación, ni tampoco es frío. Bien, me van a hacer este trabajo. Fecha de entrega. Día lunes. Día lunes es, creo que es 4. ¿Qué fecha es el día lunes? ¿Qué me avisa? 20 y tantos, ¿no? 27. 27. 27 sin G. 27. Sería 17:15. O antes, ¿no? Bien, vean este trabajito, sencillito, y ahí ustedes van a comprender qué está pasando, ¿de acuerdo? Está por ahí Vania. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está, Vania? Buenas tardes. Gracias. Bien, gracias, ingeniero. Gracias por presentar. Bien, le había hecho un encargo de que por favor les mostrara un proceso de fabricación de cemento de cualquier fábrica, no siempre la de Cochabamba, si puede otra, lo que sea, del exterior también. Y quisiera que prepare pues una pequeña práctica sobre las clases y tipos de cemento, ¿no? Y además que usted póngale ahí que ellos describan, digamos, cómo se fabrica el cemento en una fábrica determinada, porque no todas las fábricas son iguales, ¿no? Entonces, que ellos también averigüen cómo se fabrica el cemento, cuáles son los procesos y etapas de fabricación, ¿ya? Y además que hagan la práctica de las clases o tipos de cemento que pudieran conocer. ¿Se acuerda que hemos hecho esta práctica, Vania? Sí, ingeniero, la hicimos. No se preocupe, yo voy a subirlo Ya. entonces y ellos van a presentar como usted Sobre el las cemento. pautas. Sí, está bien, ingeniero, no se preocupe. Y póngamelo práctica número 1, ¿ya? Está bien, ingeniero. Práctica número 1. Aparte, usted también puede hacer seguramente otra práctica del auxiliar, como lo hizo el anterior semestre, no hay problema. Pero esta práctica que sea mía, ¿ya? Pero usted me lo va a preparar, por favor, ¿ya? Está bien, ingeniero. Muy bien. Ahora vamos a entrar a las clases y tipos de cemento. Bien, una vez que les he explicado los mecanismos de hidratación del cemento, ahora tal vez con un poquito más de conocimientos y autoridad podemos hablar sobre qué clases y tipos de cemento existen en el mercado nacional, internacional, ¿no? Y por qué hay estas clases y tipos de cemento. ¿Por qué no hay uno solo, ¿no? Entonces, esto cada vez que pasa el tiempo, se va amplificando más el panorama de las clases y tipos de cemento. En las clases de cemento podemos decir que hay varias clases, ¿no? Por ejemplo, el cemento Portland es una clase de cemento. El cemento, por ejemplo, el cemento puzolánico
es otra clase de cemento. El cemento siderúrgico o con escoria. Con escoria de minerales de altos hornos siderúrgico, lo van a poner, ¿no? Estos son cementos con escoria, también le llaman, ¿no? Es otro tipo de cemento. Después también hay los cementos con humo de sílice. Y también hay otros cementos, por ejemplo, cementos blancos, cementos expandibles, cementos proyectados, bueno, en fin, otros, muchos, que no vale la pena ya hacer más detalle, ¿no? Pero vean ustedes, tenemos muchas clases de cementos, pero también entre esas clases de cemento vamos a encontrar tipos de cemento, tipos de cemento. Por ejemplo, en cemento Portland vamos a encontrar el tipo 1, el tipo 2 romano, el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5, que hasta ahora se usan, tal vez no aquí en Bolivia, pero el origen era en realidad para acá, ¿no? Pero después ya los tipos puzolánicos también ya tienen varios tipos, ¿no? Igual acá, ¿no? Estos también tienen varios tipos que después lo vamos a ver, ¿no? Que ya tienen otras letras, ¿no? Por ejemplo, tipo, van a ver ustedes 1S, 1P, 1IP, 30, son tipos, ¿no? Que después vamos a ver. Acá también hay algunas, bueno, en cementos blancos no, tampoco no, entonces ya, aquí hay algunos también, algunos tipos. Entonces, podemos identificar clases de cementos y entre esas clases, tipos de cemento, para un poco organizar la clasificación, ¿ya? Se clasifican en clases y estas clases en algunos tipos de cemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, el cemento Portland, como ya habíamos identificado, habíamos definido, era el primer cemento que se industrializó en el mundo a partir del año 1824. Seguramente en ese tiempo era el único cemento que se usaba. Y además un solo tipo, que justamente era el tipo 1, digamos, ¿no? Un solo tipo. Y así han ido aumentando otras clases de cemento, otros tipos, variedades, etcétera, etcétera. Entonces, hay una variedad de cementos, a saber 40 o 50. A ver, les puedo decir, alguna vez, seguramente ustedes también han ido por Estados Unidos, Canadá, etcétera. Hay algunas tiendas donde solamente venden materiales de construcción, solamente, como Home Depot, y así, hay varias tiendas, Canadá Tire, etcétera, donde solamente, y hay un sector donde solamente venden cementos. Y ahí ustedes pueden ver la lista que ellos tienen. Son pues una variedad de cementos. La clasificación es amplia.
Y la pregunta sería entonces, ¿para qué quieres tú un cemento? ¿Qué uso le vas a dar? ¿Qué funcionalidad le vas a dar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión que le quieres dar a tu hormigón? Entonces, en base a eso, ellos te pueden decir, lleve este cemento o lleve este otro cemento. Que eso es lo correcto. ¿Ya? Acá en Bolivia no se ha tergiversado un poco. Ya en algunos tiempos había varios tipos de cemento Portland que se usaban. Estos puzolánicos todavía no había. Estos con escoria de altos hornos tampoco no habían, pero ahora ya están apareciendo. Y algunos tipos de cemento Portland también, ¿no? Porque vean ustedes, este cemento famoso que ustedes han debido, que ven en todos los días, este es un tipo de cemento que básicamente ya no es Portland, sería un cemento puzolánico, ¿no? Porque les quiero comentar que el cemento Portland dice que si nosotros le variamos su composición química en más del 5%, deja de ser Portland. Y este cemento puzolánico ya no es pues Portland, así ellos digan Portland, ya no es Portland, ¿no? Creo que alguna vez he leído un letrero que decía Portland, pero no es ya. Este es un cemento puzolánico porque tiene buena cantidad de puzolana, creo que ahora le ponen hasta el 20% de puzolana, algo así, ¿no? Entonces, y aquí hay así también, o también así. Estos son los tipos de cemento puzolánicos, ¿no? Pertenecen ya a este lado, ¿no? Y que tienen diferentes cantidades de puzolana, ¿no? Que hacen variar la resistencia. Cuanto más puzolana se pone, seguramente más resistencia se pondrá. Pienso que es así, ¿no? Además, este es más caro. Un ratito por hoy, ¿ya? Julie, tienes que ir. Hola. ¿Qué tomas? Está bien, ¿no? Alcanza, ¿no? Sí. ¿Cuánto te cobran? 15, ¿no? 15. Ya, lo demás te compro. Andaron hacia... Perdonen, disculpen. Entonces, estamos hablando de clases y tipos de cemento, ¿no? Entonces, para que no se equivoquen, jóvenes, son cementos puzolánicos que dependiendo de la cantidad de puzolana que se le coloca, podría tomar el 30, el 40, el 50 o tal vez otra variación también. Lo vamos a hablar después, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay otros cementos también. Ahora voy a yo un poco explicarles que esto que en realidad en muchos países todavía se usan. Y acá en Bolivia un poco hemos obviado estos tipos de cemento que son muy útiles, ¿no? Y además, a mi juicio, deberían fabricar los empresarios, deberían fabricar estos tipos de cemento, ¿no? De Portland. Repito otra vez, Portland es cuando tiene menos del 5% de otros materiales que no son Portland, que no son de las receta Portland. Ustedes saben que en las receta Portland tenemos nosotros, ¿no? la cantidad de cemento Portland químicamente hablando, ¿no es cierto? Si yo le pongo la puzolana, por ejemplo, ya no es pues cemento Portland. Pero si le pongo poquita puzolana, que sea menos del 5% en peso, lógicamente sigue siendo Portland, ¿no? Un poquito puzolánico, digamos, pero sigue siendo Portland. Pero si le pongo más, deja de ser Portland, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una primera característica, ¿no? Y lógicamente a veces confundimos, ¿no? Aquí este es Portland, no es Portland, porque ya le estamos poniendo más del 5%
de otro material. Ven ustedes, en la composición química del cemento, en ningún caso dice no dice puzzolana, no dice puzzolana, ¿verdad? No dice tampoco escorias, nada. Entonces, aquí vamos a hablar de tipos de cemento porta. Y esto nos va a ayudar también a manejar el concepto de los aditivos. ¿Ya? Porque podemos convertir también usando algún aditivo, algún tipo especial. Entonces, dice, por ejemplo, el tipo 1, el cemento tipo 1, debería ser solamente así. Portland tipo 1, así. ¿Cómo está? Tipo 1. Nada de P, nada de aquí, nada. Son tipo 1, así nomás. Tipo 1. Este cemento se fabricaba antes en Bolivia por muchos años. Y cuando apareció... Perdón, a ver un ratito, disculpen. Aló, aló. Aló. Bien, jóvenes, disculpen, estoy solo en casa, así que me están poniendo de telefonista aquí. Bien, entonces, el tipo 1, este cemento se fabrica todavía acá en Bolivia, en algunas fábricas. Ustedes cuando hagan la práctica solamente van a investigar. Creo que este tipo 1 se produce en Potosí, en Sucre también creo, ¿no? Acá en Cochabamba no se produce el cemento. Este cemento tipo 1 del Portland dice que debería tener uso general. O sea, no tiene ninguna propiedad adicional al Portland. Propiedad adicional. ¿Ya? Uso general quiere decir se puede usar para revoques, para pisos, para hormigones, etcétera, etcétera. Ese es el cemento que debería siempre debería haber en todos los mercados. ¿Saben qué pasó? Que en realidad había un decreto del 21060 que decía que el cemento debía costar tanto, ¿no? Como el pan de batalla, digamos, ¿no? El tipo 1, pero si tú tienes otro cemento especial, bueno, el precio podría variar. Es como cuando dicen, bueno, el pan de batalla cuesta 50 centavos o 40 centavos, pero si tú tienes un pan especial, podrías aumentar el precio. A ver, un ratito. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Aló? Hola, amigo. Ya va a bajar. Espera un ratito. Entonces, se puede usar para todo. Su aplicación no restringe a nada, ¿no? Pero tampoco no tiene ninguna propiedad adicional. ¿Qué quiere decir propiedad adicional? Que seguramente para algún fin específico nosotros podemos requerir algo más, ¿no? Algo más de lo que será el uso general, ¿ya? Tipo 1, entonces, así. Este cemento, les estaba explicando, es como el cemento, como el pan de batalla, digamos, ¿no? El tipo general. Entonces, cuando hubo aquí un decreto, el 21060, dijeron los cementos del tipo 1 no deben pasar de este precio. Entonces, las cementeras que en ese tiempo había mucha demanda de cemento, entonces para no vender el cemento al precio establecido por el Estado, han empezado a producir cementos especiales con el propósito de subir su precio. Y ese ha sido el negocio
del siglo, ¿no? Porque las cementeras se han vuelto riquísimas porque han dicho, yo no produzco cemento, tengo otro, el IP30, es un cemento especial, entonces le han puesto el precio que han querido, ¿no? Y como había tanta demanda, entonces han vendido. Ahora, en la actualidad, ustedes saben bien que ya no es así. Ahora ya hay muchos cementos, muchas fábricas de cemento, hay exceso de oferta, entonces ha cambiado el panorama. Todas las fábricas lo que han hecho es aumentar su producción, han aparecido más fábricas, entonces ahora lo que va a venir es lo que había antes. Van a empezar a producir una variedad de cementos, ¿no? de diferentes tipos, de diferentes precios. Entonces ahí recién uno va a decir, bueno, este cemento es bueno, este cemento está bien para esto, lo otro. Porque no puede ser pues general tampoco, ¿no? Imagínense, si yo quiero hacer un edificio con un hormigón de primera, no voy a usar el general, tengo que usar otro cemento que tenga esas características, o como por ejemplo un cemento estructural, ¿no? Como el que está produciendo el cemento Camba, creo que es, ¿no? Bueno, entonces, ese es así. Después apareció otro cemento que se llama el tipo 2 en romanos. Y este ya era un cemento que tenía algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, este cemento dice es de moderado resistencia a los sulfatos. Esto es el ataque químico, ¿no? Y moderado calor de hidratación, ¿no? Y moderado, todo moderado, ¿no? Calor de hidratación. Aló. Sí, está pasando clase. Entonces, fíjense ustedes, eso de moderado quiere decir que no es a lo máximo, ¿no? Sino que ese cemento, normalmente, cuando hay el ataque de los famosos sulfatos o el ataque de los agentes externos, como los líquidos, etcétera, entonces el cemento puede resistir eso, ¿no? Moderadamente. Por ejemplo, si tú tienes agua salitrosa, digamos, deberías usar el cemento. Ahora, el moderado calor de hidratación tiene que ver un poco con el clima. Con el clima. Por ejemplo, en climas muy calurosos o relativamente calurosos, ¿no? No tiene que haber mucho calor de hidratación porque entonces la evaporación del agua es muy fuerte. Moderado calor de hidratación es como decir algo templado, ¿no? Algo más o menos, ¿no? Sí, como Cochabamba, ¿no? Tiene un clima templado, más o menos, ¿no? No es ni muy caliente ni es muy frío. Entonces, este moderado calor de hidratación ayuda mucho en aquellos, por ejemplo, aquellos vaciados. Su aplicación se puede dar en vaciados de bloque, ¿no? Aplicación. Vaciados masivos le llaman, ¿no? Masivos, en masa, ¿no? Variados masivos o en bloques. Porque cuando normalmente el cemento 1 tiene bastante calor de hidratación, ¿no? Entonces, ese calor de hidratación hace a veces que cuando tienes cementos tipo bloque, entonces puede sufrir algún fisuramiento, algunos agrietamientos, ¿no?
en estos vaciados en bloque tipo masivos. Entonces, con esto podemos arreglar. También tiene que ver mucho por el clima, ¿no? En climas, podemos decir en climas templados, ¿no? Todo moderado. Este tipo 2, les quiero comentar que se usaba mucho antes ya hace 20, 30 años, había este tipo 2 que producía Viacha, me acuerdo, producía cemento de Sucre, que antes no se llamaba Sobosa, no sé cómo se llama el cemento, francés, alguna cosa así, producían el cemento, porque yo les comento que el cemento se logra mejores terminados sin agrietamientos, ¿no? Porque a veces el cemento, alguien me ha dicho que en las losas se agrietan, ¿no? Esos fisuramientos se evitan. Además, como también podemos proteger de algún ataque químico de las aguas sulfurosas, etcétera, podemos usar el cemento tipo 2. Ahorita no tenemos cemento, ¿no? Por eso es que, imagínense, si yo quiero vaciar una fundación en un lugar donde hay aguas sulfurosas, salitrosas, debería usar el tipo 2, porque así voy a garantizar de que no le va a pasar nada. Usted sabe, el salitre daña, ¿no? Tiene algunos sulfatos y daña al hormigón. Entonces, deberíamos usar el tipo 2 para algunas aplicaciones, ¿no? Variados masivos, y aquí le vamos a poner y zonas de aguas sulfurosas, ¿no? Que siempre hay, porque a veces dicen se lo ha comido el cemento, son por las aguas sulfurosas, tipo 2 muy especial. Sobre todo cuando está en contacto con el agua freática, ¿no? Les decían los cimientos, sobre cimientos, a veces aparece unas manchas blancas, unos colores blancos. Se debe, pues, a que el cemento ha sido atacado por estas aguas. Bien necesario, a mi juicio debería haber cemento. El tipo 3, que tampoco no hay acá, pero podemos encontrar en Chile, en otros lados. Este tipo tiene una característica, una propiedad, dice, desarrolla rápidamente la resistencia con elevado calor de hidratación. Elevado calor de hidratación, más de lo normal, ¿no? Y por tanto desarrolla más rápido su resistencia. Esa es la característica y propiedad. Tiene mayor calor de hidratación, quiere decir que despide más calor de hidratación, y el calor de hidratación depende de la velita, ¿no? O sea, el dicalcio, el silicato dicálcico, etcétera, depende de eso, se pone un poco más para que haya mayor calor de hidratación, y por lo tanto se logra desarrollar más rápido la resistencia. Este sería como una especie de acelerante de fraguado, más o menos, ¿no? Pero lógicamente también desarrolla mayor calor de hidratación. Entonces, ¿para qué lugares sería adecuado? ¿Cuál sería su aplicación de esto? ¿Alguien me puede decir? Bueno, la aplicación sería primero para zonas frías. ¿Por qué? Porque como tiene mayor calor de hidratación,
Entonces compensa un poco para que el agua no se congele. Entonces en zonas frías es muy ideal, ¿no? Y además sirve como acelerante, ¿no? Frío. Y dice, y para adelantar. Fraguado y resistencia. Es como un acelerante. Entonces, como tiene calor de hidratación, entonces el fraguado es más rápido y también se adquiere resistencia más rápido, más antes de los 28 días. Pero yo les quiero comentar, para zonas frías, este 3 es pues ideal. Nosotros hemos tenido muchas experiencias con el problema del frío, ¿no? En el hormigón. Especialmente en Oruro, por ejemplo, o en Potosí, o Uyuni, esas zonas del altiplano, el alto, por ejemplo, donde son zonas muy frías y en invierno a veces la temperatura está menos de 4 grados centígrados. Ustedes saben que no se puede vaciar hormigón y no puede fraguar el hormigón cuando la temperatura baja a los 4 grados centígrados. Entonces, esto básicamente hace que el hormigón no pueda adquirir buena resistencia cuando el frío, ¿no? Y si se congela el agua, peor todavía, porque al congelarse el agua se vuelve hielo, y el hielo, ustedes saben que aumenta el volumen, ¿no? Y lógicamente evita la hidratación, porque el cemento no se hidrata pues, con hielo, jóvenes, se hidrata con agua que esté a más de 10 grados de temperatura, ¿no? Entonces, cuando el agua es muy fría, es un poco difícil que el cemento se hidrate bien, ¿entienden? Entonces, con el calor de hidratación se puede compensar un poco esa temperatura del agua fría, ¿no? Y podemos lograr. Este tipo de cemento debería usarse en las zonas frías. Oruro, Potosí, La Paz. Aquí en Cochabamba, tal vez en época de invierno. Y les voy a explicar por qué. Yo he tenido algunas malas experiencias también con esto del calor de hidratación, ¿no? Ustedes saben que aquí el cemento no tiene tanto calor en Cochabamba, y a veces en invierno, por ejemplo, en julio, no sé si ustedes, bueno, ahora creo que con el aumento de temperatura ya no están lo mismo, pero antes, cuando tú vaciabas, por ejemplo, a las 5 de la tarde, terminabas de vaciar 5 o 6 de la tarde, que ahora no es muy aconsejable vaciar a esa hora. Resulta que tú has terminado de vaciar bien lindo todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando han pasado unas 4 horas de las 5, digamos 9 de la noche o 10 de la noche, o pongámosle en el peor de los casos 12 de la noche, la temperatura que 18 en invierno puede bajar a esa hora tal vez hasta unos 2 grados o 3 grados de temperatura. Y el hormigón aún no ha terminado el proceso de fraguado. Entonces, sí, sabemos que el agua se puede congelar más bajo de los 4 grados. Posiblemente algunas partículas de agua que quedan todavía de humedad pueden sufrir un congelamiento. Entonces, el hormigón, su hidratación del cemento se frena, ya no se hidrata más, porque el agua ya no se vuelve agua, se vuelve un sólido, un hielo, ¿no? Y el hielo, nada. Le hace hielo al cemento, así que no pasa nada. Entonces, posiblemente, jóvenes, ese hormigón sea de mala calidad. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque miren, hasta que otra vez, imagínense, cuando ya el agua ha vuelto a su temperatura normal y ha vuelto a convertirse en agua del hielo, ya pues ha pasado muchas horas y el fraguado ha sido interrumpido, lamentablemente. Siempre ha habido a pesar que puede haber una especie de curado, lo que sea, pero siempre ya hemos interrumpido, ¿sí? Pero se encontraba muy raro, solamente sería en invierno y cuando tú vacías en la noche, por ejemplo, ¿no? Por eso alguna vez van a escuchar decir a los supervisores antiguos,
No se vacía de noche, hijos. ¿Por qué? Pues, ¿qué pasa? Por el problema de la temperatura. En Oruro, peor. En invierno, básicamente, solamente se puede vaciar entre las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tal vez, no más, porque después ya empieza el frío, el viento y el agua se congela, ¿no? Entonces, con el tipo 3 sí puedo arreglar eso, obligado, ¿no? Zonas frías. Debería haber también, debe haber, en esos lugares debería haber cemento. El tipo 4. El tipo 4 creo que es al revés del 3. Entonces, esto al revés. Entonces, de bajo calor de hidratación, bajo calor de hidratación. Es completamente lo contrario al 3. Por lo tanto, es una especie de retardador. De fraguado. O sea, tarda más el fraguado, adquiere la resistencia en mayor tiempo. ¿Cuál sería su aplicación? Bueno, lógicamente serían zonas calientes. Al revés. Por ejemplo, Santa Cruz, Beni, el Chapare, no sé, pues el Villamontes. Hay zonas muy calientes en Bolivia que realmente es un dilema terrible usar hormigón porque el agua se evapora, y tiene bajo calor de hidratación, etcétera. Entonces, el agua se evapora, entonces hay que, con el calor de hidratación peor todavía, entonces tenemos que usar más bien bajo calor de hidratación, ¿no? Entonces, esto es en zonas calientes que se deberían usar. Y también hay muchas zonas acá en Bolivia, como por ejemplo el Beni, Pando, Santa Cruz, tal vez el Chaco, o aparte de Tarija, en fin. Cochabamba sería la zona del Chapare, ¿no? Y eso es necesario, porque alguna vez también he tenido algunas experiencias de usar hormigón en zonas calientes, donde realmente la evaporación del agua es tremenda, ¿no? Y el hormigón, pues, rápidamente pierde su humedad y también hay problemas de un buen hormigonado. Hasta aquí deberíamos tener nosotros estas cuatro tipos de cemento, dependiendo de en qué lugar estás. Pero el tipo 1 también debería haber para todos, porque el tipo 1 puede servir pues para hormigones de muy poca importancia. Por ejemplo, para hacer revoques, para hacer losetas, pisos, lo que sea, es el tipo 1 nomás. También los otros tienen algunas aplicaciones que lógicamente hacen encarecer el precio, ¿no? Desde luego que estos cementos cuestan más, poco más. El tipo 5. El tipo 5 nosotros no usamos acá porque es un cemento que resiste, resiste alta resistencia, vamos a poner. Alta resistencia a los sulfatos. Ya no moderado, no alto.
aguas marinas, aguas salitrosas, etcétera. Este cemento resiste el ataque de los químicos. Nosotros no tenemos una... La aplicación podría ser, digamos, obras en el mar, ¿no? Obras marinas. Pero como nosotros no tenemos mar, tal vez en algunos lugares especiales, ¿no? Como en las minas, donde hay la famosa copajira, etcétera, podríamos usar tal vez, ¿no? Pero, bueno, este tipo 5 no está muy adecuado para nosotros. Pero estos 4 deberíamos producir, porque le podemos dar la aplicación adecuadamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Estos cementos jóvenes, en otros países, inclusive países limítrofes, ¿no? Tengo entendido que en Chile, Perú, en la Argentina más todavía, ¿no? Y en el Brasil también, se producen estos cementos, ¿no? Se producen estos cementos. Aquí nos hemos acostumbrado muy mal a decir todo es el 1P30, ¿no? Eso solamente sirve para algo también especial que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, jóvenes, si no tienen preguntas más, voy a dejar sacar la clase. Tengo que tomar examen de mesa para hormigón armado 2. Si no tienen preguntas, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Vania. Ingeniero, quería hacer una consulta. Para que yo pueda crear la tarea de Classroom, no me permite. ¿Podría yo crear otro Classroom de auxiliatura y ahí subir la tarea de hoy, ingeniero? ¿La tarea de hoy? Y la de la clase de cementos. No. A ver, podemos hacer lo siguiente. Yo te lo puedo crear, pero es la práctica, ¿no? ¿O es tarea? Sí, dijo tarea. No, de la hidratación del cemento es tarea. Yo la voy a crear eso. Y para la práctica 1, también yo la voy a crear en el Classroom. No te preocupes, práctica 1 y tú les vas a dar esa práctica. Y la tarea 1 yo ya les he dado, Vania. Y la voy a crear también, yo creo que más tarde. ¿Ya? Ya, está bien, ingeniero. Yo la voy a crear. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.